Bien, continuamos con estas conferencias grabadas para que ustedes, los estudiantes de Filosofía Medieval F1012, puedan tener este insumo de tal modo que luego nos encontremos, como hemos acordado, en vivo a través de Zoom. Muchas gracias por continuar y tener paciencia. Hoy nos dedicamos en esta conferencia a la Edad Media para entender el rango histórico, los límites de la Edad Media. Propiamente, el curso en el que estamos, efectivamente su nombre lo indica, Filosofía Medieval, que si nos atendemos al periodo histórico occidental, iría desde la finalización de la Edad Antigua, fijemos una fecha histórica, el Imperio Romano de Occidente, su desintegración, siglo V, y que terminaría aproximadamente después del descubrimiento de América en 1492. Para otros, después de la caída de Constantinopla en 1453. No nos vamos a complicar señalando o discutiendo quién lleva razón respecto de si comienza con la finalización del Imperio Romano de Occidente o si termina con la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América. 1492 para el descubrimiento de América, 1453 para la caída de Constantinopla. Porque a fin de cuentas lo que queremos es entender que aproximadamente del siglo V, cuyo autor propiamente hablando filosóficamente es San Agustín, y terminará con el Meister Eckhart. Si nos diera tiempo, si fuese generoso el tiempo con nosotros, pues si terminásemos antes al maestro Eckhart, continuamos con Ockham, por ejemplo. Pero de momento ese es el rango que incluye la Edad Media como tal. Se estarán preguntando, bueno, pero entonces ¿por qué se va a ver o a estudiar la patrística, el cristianismo primitivo y la patrística? Porque en el nuevo programa de la Escuela de Filosofía, en la malla curricular, la filosofía patrística no aparece y se ha integrado para los alumnos a los cuales este curso resulta obligatorio, curso de historia del pensamiento, los contenidos de la patrística dentro de este curso de filosofía medieval. Entonces, propiamente nuestro curso inicia a partir del siglo I y llega hasta el siglo XV aproximadamente, aunque se llame filosofía medieval. Bien, si nosotros tratamos de entender este periodo histórico, lo que está claro es que ha sido maltratado a lo largo de la historia al tildársele de periodo oscurantista. Se ha dicho que es un retroceso en las ciencias, en las artes, pero si usted observa a Fra Angelico, por ejemplo, se da cuenta que es otra manera de hacer pintura. Si piensa en las artes, pues se desarrolla la teoría del ímpetu, perdón. Y esto nos debe a nosotros más bien motivar para acercarnos sin ningún prejuicio a lo que implica la Edad Media y por supuesto que estos 15 siglos que prácticamente modelan al cristianismo también tienen que ver con una serie de momentos, sucesos, hechos históricos que va, por ejemplo, desde enfrentamientos religiosos, en especial contra las culturas árabes y en general el Islam, y por supuesto con un sistema, si se quiere, rígido y hasta despótico llamado sistema feudal.
La Edad Media es un periodo amplio, complejo y en consecuencia no se puede tirar una línea general de la cual no se puede decir absolutamente más nada, puesto que para comprenderle uno debe entender que hay una continuidad en la discontinuidad y que a pesar de sus ganancias y pérdidas en términos culturales, científicos y políticos, también hay una serie de factores que intervienen en la conformación del mismo. La Edad Media nos obliga a estar en el marco de la cultura occidental, y esto no aplica para África, Asia ni América. Estamos en un eurocentrismo, estamos centrados en Europa y si queremos ser un poco más generosos en Medio Oriente con los filósofos árabes, a partir del siglo 8-9 aproximadamente. El medioevo es la civilización cristiana europea que de alguna otra forma estaba cerrada al mundo, perdió contacto con las religiones aledañas, que también eran ricas y prósperas, eh, aunque esa herencia islámica la vamos a observar de una manera muy importante en los autores de la Baja Edad Media. En la Alta Edad Media, que es aproximadamente del siglo V al siglo XI, es cuando inicia el medioevo. Estos 6 siglos, de alguna u otra forma, transforman el mundo romano y los distintos reinos greco-latinos, en que se disolvió el Imperio Romano Occidental, para devenir en reinos cristianos, que es el preludio de lo más que podemos observar y que luego será herencia para los demás países. Es un modelo de sociedad feudal, el Papa tiene un gran poder y está en directa confrontación con el Imperio Bizantino. Es el periodo donde ocurre la expansión del Islam, el intento por unificar el Imperio Romano de parte efectivamente del rey bizantino Justiniano y el ascenso y caída del Imperio Carolingio de los reyes francos Pipino el Breve y Carlomagno, entre otros hechos políticos relevantes. La Baja Edad Media va del siglo XII al siglo XV, se expande el sistema feudal, se producen reformas e innovaciones en religión, en política y en filosofía, se llevan a cabo las cruzadas, las guerras santas, en las que el cristianismo trata de recuperar el control de Jerusalén, y también hay reformas monásticas, surgen las universidades y la burguesía, que va a tener un impacto importantísimo en Occidente a partir del Renacimiento. En el siglo XIV hay malas cosechas y recordemos que se da la peste, brotes de peste y de enfermedades que llevan al colapso demográfico sin precedentes a Europa. El feudalismo, que es el modelo imperante durante el medioevo, era una organización político-territorial de Europa en pequeños reinos llamados feudos. Eran extensiones de tierra dadas o concedidas por el rey y en el que el terrateniente o señor feudal tenía todo el poder. Vivían campesinos que trabajaban para él y daban también el fruto de su trabajo a cambio de una protección de carácter militar y orden. Rápidamente el modelo tenía 3 clases, recordarán ustedes en otros momentos, que tenía marcada desigualdad: el campesinado, trabajadores y pobres en general, no tenían propiedades, constituían el peldaño más pequeño de la pirámide y que trabajaban, insisto, para los respectivos señores feudales. El clero, que es la que detentaba en cuanto a organización como iglesia un enorme poder y que acaparaba desde luego el conocimiento y que se encargaba de coronar los reyes que de alguna u otra forma le rendían pleitesía al Papa. La iglesia en esta época tenía un poder moral y espiritual impactante en la sociedad y ejerció organizaciones, la regencia de organizaciones, mejor dicho,
como la Inquisición, que generaba castigos y decisiones que afectaban a las personas que de alguna otra forma se salían del redil eh, eclesial, doctrinal, pero que era regentado, no obstante, por religiosos, estamos hablando desde luego de la Inquisición, por el poder político de la época. Es decir, era una institución política perteneciente a los reinos, pero regentada por religiosos, para que a un único Dios correspondiera un único rey. Y finalmente la nobleza, que eran aristócratas nacidos de familias pudientes, la llamada sangre azul, descendientes a su vez de otros nobles y terratenientes que controlaban la época y sobre todo la tierra. Allí se albergaban campesinos y regían sobre ellos. En términos religiosos, se trataba de una teocracia, era un poder político gobernado por la iglesia y el clero. Durante buena parte del medioevo, los nobles eran favorecidos o desfavorecidos por el Papa, que era la autoridad final, y que además era la voz de Dios en la tierra. La iglesia influye en todos los aspectos públicos y privados de la vida de las personas y se imponía el orden divino y el temor a Dios sobre todas las cosas, la famosa justicia divina. Esto sin duda pues dificultaba investigación en algunos campos, aunque debemos reconocer que las abadías y los conventos y monasterios eran los centros oficiales del conocimiento al lado de las universidades. Todo eso sí estaba en Dios, centrado en Dios y en las escrituras, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las universidades, pues, fundadas en el siglo XI, en monasterios y catedrales, primeramente, dio de una manera muy moderada estudios para la reforma de la iglesia y para la formación de religiosos, las famosas escuelas monacales. El empeño renovador de la época hizo que el clero secular generara las famosas escuelas episcopales para educarse. Estos centros son el anticipo de lo que luego vendrá en el siglo XII, las universidades como tales, en el sentido propio de la palabra. Centros culturales sometidos al poder de la iglesia, con el propósito de acortar la expansión de las herejías. En el siglo XII también surgen las órdenes religiosas mendicantes que enriquecen el poder de la iglesia, pero sobre todo que enriquecen el ambiente intelectual debido a que elaboran síntesis teológicas y elementos filosóficos. Tenemos dos que son capitales, que todavía podemos observar inclusive en las calles de nuestro país, por la herencia que recibieron estos frailes. Estoy hablando de los franciscanos y los dominicos, que en su tiempo producen un caudal de ideas filosóficas importante y que además sustentan una nueva opción cristiana, la pobreza, defendiendo al catolicismo la proliferación, digámoslo así, de herejías, aquellas alejadas de la ortodoxia, tales como los cátaros. Cátaro, que significa o viene de la palabra griega kataros, que significa puro, y que pretendían ser la lectura correcta de las escrituras y en consecuencia negar la estructura eclesial de su tiempo, con lo cual se echaban abajo la organización religioso-política de su tiempo. De ahí que fueran perseguidos de una manera feroz hasta literalmente extinguirles, y que hace finalmente una invitación cordial de parte del papado para que defiendan de una manera radical las pertenencias o las tierras, puesto que muchos de ellos afirmaban que la gente debía ser pobre, como fue pobre el Cristo,
porque era inminente la venida del reino. Así que si todos debían ser pobres como el Cristo, debía aquellos que no quisieran obligárseles a ser pobres. Por supuesto que la iglesia terminó pidiéndole a los que eran dueños de tierras que por favor defendieran incluso con las armas esas tierras. Los albigenses, por su parte, lo que terminaron haciendo fue decir que la encarnación de Dios era algo perverso y además imposible, porque Jesús jamás tuvo cuerpo real y solo fingió haber nacido de la Virgen María. Por ende, ni la humanidad verdadera ni el verdadero Dios estaban en Jesús, puesto que solo los espíritus puros más elevados iban a liberar al hombre de la esclavitud de la carne. Como ustedes observan, y luego desarrollaremos, esto tiene que ver con gnosis, con ese conocimiento para iniciados, en donde el personaje Jesús es simplemente el Salvador, es un eón, mas no es hijo de Dios, y el mismo Yahvé es un Dios menor, dependiente más bien del verdadero Padre Yaldabaoth. Las cruzadas produjeron un factor clave en el crecimiento económico porque a fin de cuentas las invasiones armadas no solamente conquistan más tierras, sino que además le generan otro tipo de riquezas. Entre el siglo XI y el siglo XIII hubo al menos 9 guerras santas o cruzadas y los soldados cristianos pintados con la cruz iban a combatir judíos paganos y practicantes del Islam en Tierra Santa, procurando establecer el control del Papa sobre los territorios de Medio Oriente. En líneas generales, todas prácticamente fracasaron porque tuvieron elevados costos políticos y pérdidas humanas importantes, aunque movilizaron gran parte de Europa y permitieron el contacto y la mezcla con regiones alejadas del continente. En términos de agricultura, la Edad Media es una sociedad primitiva y en tanto, y más que primitiva, agrícola, porque es primordialmente rural y el campesinado tiene que insertar prácticamente su vida en el engranaje social de tal modo que pudiera salir adelante. Algunos optaban por la vida dentro del clero para transformar esas condiciones extremadamente incómodas. Pero bueno, la producción de alimentos y el intercambio entre todas las regiones agrícolas fue el principal mecanismo económico, ¿verdad? Junto con la minería y con la forja de metales. El medioevo tuvo en general manifestaciones artísticas y literarias que estuvieron a la vez forjadas o atravesadas por el fervor religioso del cristianismo y por una vigilancia celosa de parte de la Inquisición y de quienes detentaban el poder político y religioso. Sobrevivieron muchos escritos, relatos místicos y obras que exploraban motivos judeocristianos que tenían origen en el paganismo, pero que la Iglesia rápidamente erradicó para imponer prácticas de orden popular, trascendiendo el culto a la naturaleza, superando la alquimia, la sanación con hierbas, etc. El poder está sumamente fragmentado en esta época. La defensa estaba en manos de los nobles y guerreros. Los reinos entonces y los principados terminaron atrincherándose, construyendo castillos. Esos castillos eran fortalezas para no ser vulnerable ante las visitas de otros que querían los medios, los recursos y dominar a ese señor feudal o a ese noble. Y
esta clase poderosa de nobles, desde luego, como los mismos monarcas, estaban a la vez sometidos al clero que era poderoso. Entre el 1000 y el 1500, efectivamente, en toda Europa gran cantidad de castillos fueron las construcciones defensivas que les servían a estos señores feudales para controlar sus posiciones y reaccionar ante las amenazas que periódicamente les sucedían. Residía no solo el señor feudal, sino todos aquellos relacionados con las operaciones militares. Hubo también problemas como el cisma de Aviñón en términos religiosos. Una vez muerto el Papa Gregorio XI en 1378, unos cardenales eligieron como sucesor al italiano Urbano VI, pero otro grupo de cardenales disidentes proclaman más bien a Clemente VII, que se instala en Aviñón. Así quedó el mundo católico dividido en dos sedes papales, una en Roma y otra en Aviñón. El medioevo llegó a su fin lentamente porque la burguesía jugó un papel más determinante en la nueva sociedad y en donde el linaje y la nobleza dejaron de ser importantes para dar espacio al capital y a los negocios. Así surgió, luego del Renacimiento, un mundo moderno que abolió el feudalismo y la teocracia. Continuamos en la próxima sesión con la Palestina de Jesús para ingresar propiamente en este segmento de tiempo que va del siglo I al siglo IV aproximadamente, conocido como cristianismo primitivo o paleocristianismo en el primer siglo y posteriormente la patrística. Muchas gracias.